Así que quieres oír la leyenda de Federico Barbarroja. Pues más vale que nos invites a otra ronda. Puede que incluso a 2. Porque verás, es una gran historia. Pero bueno, todo en ese hombre era grandioso. Barbarroja fue un hombre de grandes apetitos, grandes ambiciones y una gran barba roja. Pero la pregunta, lo que tú te preguntas es, ¿bastó con eso? ¿Basta la voluntad de un hombre para construir un imperio? Porque en esa época no existía aún el Sacro Imperio Romano. Solo había un montón de belicosas ciudades-estado. Estos principados, dudosamente leales, estaban más interesados por una confederación libre que por un imperio unificado. Pero Barbarroja creía que él era emperador por voluntad divina y tenía la intención de devolver su antigua gloria al Sacro Imperio Romano. Y si eso significaba acabar con todos los príncipes alemanes, pues que así fuera. Barbarroja era llamado el azote de Europa, pero era tan buen diplomático como guerrero. Unificó Alemania con algo más que su espada. Creó un código legal conocido como pases territoriales. Ayudó a los necesitados, fijando un precio oficial para el grano después de cada cosecha. Las provincias de Alemania se convirtieron pronto en las más prósperas y poderosas de Europa. El Sacro Imperio Romano tuvo tanto éxito que amplió enseguida sus fronteras. El imperio estaba en pleno apogeo y su población crecía rápidamente. Los alemanes talaron bosques, desecaron pantanos y hasta le arrebataron tierra al mar. Pero ni siquiera así tenían suficiente espacio. Si ocupaban la vasta Polonia, la presión en las fronteras del imperio disminuiría. Para negociar con Polonia, Barbarroja recurrió a uno de sus más poderosos vasallos, Enrique el León. Enrique era un poderoso príncipe de Sajonia y sus decadentes palacios eclipsaban a los del propio emperador. Aunque juró lealtad a Barbarroja, algunos se cuestionaron si su intención no era la de hacerse con el poder del imperio. Al ordenar a Enrique el León que ayudara en la dominación de Polonia, Barbarroja pretendía poner a prueba de una vez por todas su voto de obediencia. Enrique esperaba ser descuartizado, el castigo usual para los traidores en esa época. Pero Barbarroja reconoció el potencial de un poderoso aliado y le perdonó oficialmente, a condición de que Enrique el León jurara apoyar a Barbarroja desde ese momento. Sorprendentemente, Enrique aceptó. Alemania fue unificada y Enrique el León pacificado. Pero el Sacro Imperio Romano aún no estaba completo. Desde la época de Carlomagno, el imperio reclamaba la posesión de Italia y especialmente de Roma. En Roma, el Papa creía firmemente que era la Iglesia y no el emperador, quien tenía la máxima autoridad en el imperio. Barbarroja no lograba convencer al Papa para que viera las cosas bajo su punto de vista. Así que nombró a su propio Papa. Por si eso no bastaba, el Papa y el antipapa se apresuraron a excomulgarse mutuamente. Al final, Barbarroja decidió recurrir a la política de las armas. Si el Papa no atendía razones, puede que lo hiciera cuando 2000 guerreros alemanes tomaran la península itálica. La más grande de las ciudades del norte, la capital virtual de Lombardía, era Milán. Los señores de Milán eran tan orgullosos como belicosos. Barbarroja estaba decidido a arrasar Milán como advertencia al resto de ciudades italianas y en particular al Papa de Roma. El mensaje era claro. El único y verdadero emperador romano era él, Federico Barbarroja. Barbarroja no fue compasivo con los milaneses. Como respuesta a un intento de negociación, durante el asedio, envió a los 6 emisarios italianos de vuelta a la ciudad. A 5 los había dejado ciegos, pero al 6º solo le había cortado la nariz para que pudiera guiar a los otros.
La Italia del Norte fue conquistada sin piedad y puesta bajo el mando imperial. Pero Italia no quería someterse. La destrucción de Milán solo sirvió, en todo caso, para aumentar la furia de las ciudades italianas contra el que sería su emperador. Mientras los guerreros del emperador estaban presentes, la paz se mantenía. Pero el emperador no podía estar en todos los lados al mismo tiempo. Cuando iba a Italia, Alemania se inflamaba. Y cuando volvía a Alemania, los italianos volvían a conspirar. Milán había sido tomada, pero el resto de ciudades italianas se unió en una confederación llamada la Liga Lombarda, que tenía como propósito la destrucción de Barbarroja. Si Barbarroja pretendía que Italia formara parte del Sacro Imperio Romano, tenía que vencer a cada una de las ciudades de la Liga Lombarda. Pero Barbarroja todavía tenía un arma secreta: Enrique el León y sus mercenarios. Enrique el León fue desterrado inmediatamente a Inglaterra. Lejos de su fortuna y su ejército, era poco lo que podía hacer contra Barbarroja. Tras 6 campañas en Italia, Barbarroja estaba cansado de cruzar los Alpes. La lucha llegó a su fin con la firma del Tratado de Constanza, que afirmaba que el Papa y el Emperador tenían el mismo poder. Era una paz muy frágil, que no parecía que pudiera durar, pero en esos momentos el Papa murió. Al nuevo Papa le interesaba más lo que ocurría en las tierras del sur que las discusiones con el Emperador. Porque en esos momentos los europeos estaban siendo expulsados de Tierra Santa. Había llegado el momento de una nueva cruzada. El Sacro Imperio Romano estaba culminado y por el momento Alemania e Italia juraban fidelidad a Barbarroja. Pero la paz no perduraría. Los estados cruzados de Palestina se estaban desmoronando. Un rey sarraceno llamado Saladino había expulsado de sus castillos a todos y cada uno de los cruzados. El Papa propuso una nueva cruzada antes de que la Tierra Santa volviera a ser de los sarracenos. Increíblemente, Barbarroja se dio a llevar a cabo esta nueva cruzada para el Papa, contra quien había luchado tan duramente. Los reyes Felipe de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra ya estaban a bordo de los buques que les llevarían a Oriente Medio. Pero el ejército de Barbarroja era mucho más grande y no había una flota en Europa capaz de transportarlo. El emperador tendría que ir por tierra hasta Constantinopla y a través de las tierras turcas llegar a Jerusalén. Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino y una de las más gloriosas ciudades del mundo. El ejército de Barbarroja podría descansar y abastecerse en Bizancio antes de empezar la Gran Marcha. El agotado ejército de Barbarroja había andado durante cientos de kilómetros a través de abruptas montañas bajo el sol de julio. Así pues, al tropezarse con las rápidas aguas del río Coxu, los hombres se sintieron sorprendidos y agradecidos. Ni siquiera Barbarroja pudo resistirse a meterse en el frío y refrescante río sin detenerse siquiera a quitarse la armadura. Ante las incrédulas tropas supervivientes, Barbarroja se ahogó. Algunos afirman que el emperador no pudo nadar por causa de su armadura de metal. Otros creen que su corazón de 67 años no aguantó más. Independientemente de la causa de su muerte, la cruzada de Barbarroja terminó allí, el 10 de junio de 1190. Ese fue el final del Sacro Emperador Romano. Los soldados de Barbarroja estaban destrozados. Algunos caballeros se suicidaron. Otros se convirtieron y se unieron a los sarracenos, convencidos de que el mismo Dios les había abandonado. De todas maneras, quedaba un puñado de guerreros que todavía no quería subir a un barco para regresar a Europa. El cuerpo del poderoso Barbarroja fue sacado del río y guardado en vinagre en un barril. El ejército del Sacro Imperio Romano no se uniría a la cruzada, pero todavía tenían la oportunidad de obtener una pequeña victoria. Los guerreros supervivientes hicieron el voto de llevar el cuerpo de Barbarroja a Jerusalén. Aunque muerto, el emperador
cumpliría su promesa. Todo gran rey tiene su leyenda, desde Arturo hasta Barbarroja, que afirma que regresará algún día cuando su pueblo lo necesite. Los mitos y leyendas sobre el emperador dormido se han transmitido en las historias populares alemanas. El Sacro Imperio Romano no perduró. Volvió a deshacerse en retazos de pequeñas naciones. Algunos dirán que el reinado de Barbarroja fue un fracaso, pero no hay mejor testamento de este hombre que el hecho que su voluntad fuera suficiente para mantener el imperio unificado. ¿Y qué pasó con Enrique el León? Tras la muerte de Barbarroja no había nada que le impidiera volver al Sacro Imperio Romano. Pero ahora soy solo un viejo. ¿Qué daño podría hacer?